Muy buena tarde, Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino del programa El Hombre y la Biblia. Que Dios te bendiga más. Este programa, El Hombre y la Biblia, es para bendecir tu vida, bendecir tu casa y todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Te recordamos que hoy estamos continuando con el sistema de creencia científico. Pues como ya sabrás, son 3 sistemas de creencia científico, que es lo que se puede comprobar. Todo lo que usted puede comprobar es científico. Esto lo puede hallar con lo que comprobó Moisés, los profetas, Jesús, los apóstoles y algunos reyes como el rey David. También existe el sistema de creencia religioso, que ligar la verdad con la mentira. Por ejemplo, los escribas y fariseos ya habían ligado la verdad con la mentira, negando la resurrección de Jesús y muchas cosas más. También tenemos el sistema de creencia falso, o falso sistema de creencia, que es basado en la mentira, y aparte de la mentira, la idolatría. Como sabrán, en el pueblo de Israel habían personas que hablaban mentira y también habían personas que eran idólatras. Por eso en la Biblia podemos hallar 3 sistemas de creencia: científico, religioso y falso. Ahora bien, hoy estamos dándole continuidad a un estudio bíblico que le hemos llamado dominio propio. Como sabrá, es necesario el dominio propio. ¿Sabe para qué es necesario el dominio propio? Es necesario para no expresar cosas que no podamos comprobar. Algo que no podemos comprobar y lo expresamos es porque no tenemos dominio propio. Pues si tenemos dominio propio, no vamos a expresar ninguna cosa que no podamos comprobar. De manera que esa es la necesidad de tener dominio propio. Para esto vamos a estar leyendo en la Biblia Reina Valera 1960, Biblia traducida a nuestro idioma para la predicación. No está hecha conforme a los intereses de algunas religiones, porque es para la predicación. Vamos a estar leyendo primero en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Puede ir buscando en su Biblia, pero voy a leerle en la Reina Valera 1960, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Ahora vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, estaremos, aparte de eso, leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. No sé si usted tiene su Biblia. Capítulo 5, verso 16. Dios puede andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque, ya aquí el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora vamos a estar leyendo en Hechos 1.8. Hechos 1.8. Ya usted tiene su Biblia. Dice aquí, claro, en la Reina Valera 1960, pero recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Qué bien que hemos leído este texto bíblico. Gracias, Señor, porque me ha permitido leer tu palabra. Ayúdame, Señor, a no solo ser oidor, sino hacedor de la misma. Señor, te pido en el nombre de Jesús que unja mi mente y unja mi corazón para esta predicación. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Digno eres, Señor, de toda honra, toda gloria y toda adoración, porque tú creaste los cielos y la tierra, por tu voluntad existen y fueron creados, Señor. Gracias, Señor. Como sabrá, mis hermanos y amigos que escuchan, le hemos puesto un título a estos textos bíblicos, tema: en el Espíritu Santo puedo encontrar dominio propio. Como sabrá, en el libro 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, habla precisamente de la palabra dominio propio. Como ya te había dicho, el dominio propio es importantísimo, para no decir las cosas que no podemos comprobar. Si hay algo que no podemos comprobar, el Espíritu Santo entonces nos va a hacer el trabajo de frenarnos. Ese va a hacer un trabajo ahí enorme al frenar nuestras lenguas para no decir las cosas que no podemos comprobar. Ahora bien, nadie puede recibir dominio propio sin el Espíritu Santo. ¿Por qué nadie puede recibir dominio propio sin el Espíritu Santo? Porque el dominio propio no pertenece al hombre. El dominio propio pertenece a Dios. Y esto lo vemos en el libro de Gálatas 5:22, donde dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo es quien le da al hombre dominio propio. El hombre no tiene dominio propio. El hombre no puede alcanzar por sí solo dominio propio. De modo que el Espíritu Santo sencillamente frena al hombre para que no diga las cosas que no puede comprobar. Lo frena para que no diga las cosas que no puede comprobar. El hombre por sí solo no tiene dominio propio, porque el dominio propio viene del Espíritu Santo. Es sencillo de explicar. Dios es quien tiene dominio propio. El hombre no tiene dominio propio. Por eso no le podemos pedir al hermano que tenga dominio propio. Porque el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, le está hablando claro quién es que le da el dominio propio. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no le ha dado al hombre espíritu de cobardía, sino que le ha dado espíritu de poder, amor, y le da dominio propio. Entonces, si vemos en el texto bíblico que es Dios quien se lo da,
Entonces no podemos decirle a nadie ten dominio propio. A ninguna persona le podemos decir que tenga dominio propio del dominio propio que viene de Dios, porque claro que hay otro dominio propio. Hay otro dominio propio, que es el dominio propio que viene de Satanás. Satanás le da dominio propio a quienes, a los que trafican con droga para que le pase frente a las autoridades y las autoridades no lo puedan identificar como sospechoso. Satanás le da dominio propio al sicario para que pueda matar a las personas y quedarse tranquilo, normal, como si nada hubiese estado pasando. Satanás le da dominio propio a las personas para que hablen mentira. O sea, el dominio propio de Satanás, usted no tiene que hacer nada para recibirlo. Pero el dominio propio que viene de Dios, usted tiene que primero recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo, como lo dice la palabra, Juan 14, versos 16, verso 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. O sea, el Espíritu Santo es una promesa de Jesús para los que le reciben, no para toda la persona. Entonces el Espíritu Santo es quien le da a usted dominio propio. No es que se lo da permanente, sino que le controla. El Espíritu Santo le controla para que no diga palabras que no pueda comprobar. Usted no puede tener dominio propio sin que el Espíritu Santo no participe. Nadie puede tener por sí solo dominio propio que viene de Dios, porque para obtener el dominio propio que viene de Dios, lo primero que el hombre debe de reconocer es que sencillamente el Espíritu Santo le controla para que usted no diga las cosas que no puede comprobar. Entonces el Espíritu Santo es quien me controla para que yo no diga las cosas que no puedo comprobar. Debo de entender que no tengo ningún dominio propio, sino que es el Espíritu Santo que hace el trabajo en mi vida. Es el Espíritu Santo que hace el trabajo en mi vida y me dice, me controla para que yo no diga las cosas que no pueda comprobar. De modo que si usted es una persona que cree en Jesús, si usted es una persona que ya recibió el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es quien va a controlar su boca para que usted no diga lo que no puede comprobar. Porque lo que dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Me seréis testigo, o sea, usted va a ser testigo de Jesús, de las cosas que Jesús ha hecho. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a ser una persona mártir de Jesús. Eso era lo que le estaba diciendo. Ustedes van a ser mártir porque son testigos. Van a morir por mi causa, por ser testigos. El Espíritu Santo le da a usted poder. ¿Poder para qué? Para declarar la voluntad de Dios sin ningún temor. El Espíritu Santo le va a dar poder a usted para declarar la voluntad de Dios sin ningún temor. Entonces el Espíritu Santo es quien le da, número 1, poder para declarar la voluntad de Dios sin ningún temor. El Espíritu Santo es quien le revela a usted el propósito que Dios tiene con usted. El Espíritu Santo es quien da los dones espirituales. Pero Él se lo da, perdón, a quien Él quiera y cuando Él quiera. Entonces hay personas que tienen un sentimiento de culpabilidad diciendo que son
Luego, diciendo que son débiles, o sea, autocriticándose, y eso le puede hacer daño para su ministerio, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con el poder de Dios. Si usted se lee Romanos capítulo 7, verso 15, verá lo que el texto le dice allí. Romanos, vamos a buscarlo. Romanos, no sé si usted tiene su Biblia a mano. El libro de Romanos es un libro escrito por el apóstol Pablo. No es un libro que viene de inspiración de hombre. El apóstol Pablo está declarando aquí claro, para que usted tenga conocimiento de las palabras y no se deje confundir. Dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tenía el Espíritu Santo Pablo, no, sí, claro que lo tenía. ¿Y qué pasa entonces? Se evidencia que el Espíritu Santo lo que hace es que le controla para que usted no diga cosas que no puede comprobar. Eso es lo que está explicando el texto. Para que usted no diga cosas que usted no puede comprobar. Entonces, vamos a estar claros y precisos. No vamos a estar envolviéndolo en muchas palabrerías, sino que le vamos a estar explicando claramente una propuesta que viene de parte de estos textos bíblicos. Ya hemos comprobado que no podemos decir que tenemos dominio propio, sino que el Espíritu Santo controla nuestra boca para que no digamos las cosas que no podemos comprobar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Confiar y aceptar la recomendación de Gálatas 5:16. ¿Cuál es la recomendación de Gálatas 5:16? Que andemos en el Espíritu. Esa es la recomendación de Gálatas capítulo 5, verso 16. Que debemos de andar en el Espíritu. Es la propuesta que le hago, pura y simplemente. Andemos en el Espíritu para que el Espíritu Santo corrija nuestras bocas, para que no expresemos lo que no podemos comprobar. Pero ¿cómo se puede andar en el Espíritu si no lo conoce? Debe de conocerlo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si Jesús les perdonó, si Jesús les restauró, si Jesús les está hablando, entonces debe de aceptar la propuesta de andar en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu, satisfagáis las obras de la carne, porque las obras de la carne son contra las del Espíritu y las del Espíritu son contra las de la carne. Así que, amado hermano y amigo que está escuchando, debe de estar consciente de esto, de que debemos de andar en el Espíritu. Esa es la propuesta que le hago, pero no la hago yo. Esa propuesta la hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 6. Andad en el Espíritu. Debemos de andar en el Espíritu, para que entonces el Espíritu Santo controle nuestra boca para no expresar las cosas que no podemos comprobar. Pero
si no andamos en el Espíritu, no vamos a poder recibir la reprensión del Espíritu Santo, el freno del Espíritu Santo. A eso es que se le llama dominio propio, el texto bíblico. O sea, el texto bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, le está llamando a usted a saber que el Espíritu Santo es quien le da dominio propio. O sea, Dios es quien le da dominio propio. O sea, un espíritu de dominio propio. Pero no es que usted lo va a tener permanente, sino usted va a sentir la reprensión del Espíritu Santo. Si usted anda conforme al Espíritu, usted va a identificar si puede comprobar lo que va a decir o no. Y si usted puede comprobar lo que va a decir, entonces el Espíritu Santo le ayudará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Concluyo con los siguientes puntos. Número 1, debe de andar en el Espíritu. 2, el Espíritu Santo, si Él está en ti, no va a permitir que tú digas palabras que no puedes comprobar. Y 3, diciendo solamente las palabras que puede comprobar, recibirá en ese momento el dominio propio. Cada circunstancia que le acontece a usted se hace necesario que usted tenga dominio propio. Que Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano y amigo Salmón Almamansar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo.